junto con saludar a cada uno de ustedes. A continuación se va a efectuar la presentación correspondiente a análisis del diseño, implementación y monitoreo y seguimiento de la política pública. En este caso se va a hacer desde un contexto probablemente del diseño con aproximaciones a la implementación y al monitoreo. Esta es una actividad de cumplimiento de la asignatura de políticas públicas y modelos educativos, y quien les habla es Rodrigo Sobarzo Ruiz, estudiante del doctorado en Ciencias de Educación y Estadística de la Universidad de Santander de México, con sede en Chile. Ya. Dentro del temario hablamos de los 3 puntos claves que va a tener la presentación: el diseño, implementación y monitoreo de la política pública. La idea también es generar un contexto que se vaya hacia el ámbito educativo, ¿ya? Es importante que cuando hablamos del diseño es el bosquejo, elaboración de lo que se va a plantear. Cuando ya pasamos a la implementación, cómo se va a aplicar esa política pública, y el monitoreo es cómo vamos haciendo el seguimiento de la implementación de la política. Por lo tanto, en función de estos dos últimos, vamos a entregar algunas apreciaciones generales en función de los elementos que componen el diseño. Bien, ¿cuál es la finalidad de la política pública educativa? Eso es lo importante. En el caso de política pública, sin el apellido educativa, se refiere para solucionar problemas de la sociedad o la comunidad, de un estado, de un país. Pero cuando ya hablamos en el contexto educativo, se comprende que la política educativa es concebida como la instancia formal de solucionar los problemas que afectan negativamente a las comunidades educativas, en nivel de educación inicial hasta educación superior. Como bien es posible apreciar que acá tenemos educación inicial, primaria, secundaria, educación especial, educación técnica, profesional, educación superior. Entonces, las políticas educativas pueden ir dirigidas a un ámbito en particular de la educación, por ejemplo, solamente lo que es educación inicial, o solamente lo que es educación superior, o puede abordar en calidad de amplitud de la transversalidad algunas. Un caso en particular podría ser el siguiente. En el contexto de Chile, se ha avanzado hacia la atención de la diversidad dentro de los establecimientos educacionales de educación obligatoria. Entiéndase desde educación primaria hasta secundaria y obviamente la educación especial. En el caso de la inicial, solamente está obligatorio en nivel medio mayor, medio mayor. Entonces, ahí se implementó un decreto que se llama el decreto 83, que está escrito en la Ley General Orgánica de Educación, que establece normas y orientaciones para adecuar los procesos educativos para los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sean transitorias o permanentes. En el caso de ese decreto, se pensó inicialmente a lo que era la educación primaria, y después fue avanzando de manera paulatina a la educación secundaria. Y en el caso de su implementación, para que se pudiera llevar a cabo, cuando se dictó la ley, se consideró un tiempo de marcha blanca, donde el Estado, por medio del Ministerio de Educación y sobre el CPIP, que es parte del Ministerio de Educación, pero que se encarga de la capacitación docente desde el Estado central, generaron cursos, capacitaciones constantes al profesorado para poder que tuvieran conocimiento del decreto y cómo instrumentalizar la información que está en el decreto. Ese es un caso, pero también existen otros casos que solamente afectan
a un nivel educativo. Por ejemplo, en el caso de educación técnica profesional y educación superior. Ellos establecen que las instituciones que impartan esos niveles educativos tienen que concebir ciertos criterios de calidad y esos los van a establecer o van a ser evaluados por la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA. Entonces la CNA, como ya se dictó la ley, es la encargada de establecer los mecanismos de evaluación de las instituciones, estableciendo criterios, transformaciones de los criterios que se van a aplicar. Entonces ahí tenemos un caso muy en particular. Por tanto, el abordaje contempla distintos elementos, destacando la implementación de nuevas estrategias, planes y programas para que el sector educativo pueda ser impulsado y la calidad sea mejorada. Entonces, ¿qué es el diseño de una política pública? Es el proceso de desarrollar un plan para abordar un problema público. Este proceso implica identificar el problema, analizar sus causas y posibles soluciones y seleccionar la mejor opción. Eso es cuando se habla o se establece desde una visión ideal, porque también suceden situaciones donde la toma de decisiones queda centrada en el gobierno central, por lo cual no existe una bajada hacia eh, los contextos o la realidad educativa para tener una visión eh, mejor, más amplia de cómo se están sucediendo o manifestando ese fenómeno en particular. Por ejemplo, acá tenemos una imagen que establece un centro educativo y a este centro educativo se compone por distintos actores, lo que llamamos la comunidad educativa. Esa comunidad educativa no solamente es los profesores, sino también están los asistentes de la educación, los profesionales y no profesionales. También se encuentran auxiliares, también se encuentran el equipo de gestión del establecimiento, los estudiantes, los padres y apoderados. Entonces, eso es una comunidad educativa. Entonces, si se empiezan a abordar las problemáticas solamente desde un actor, puede generar algunas consecuencias que no queden bien implementadas esas políticas educativas. Por lo tanto, posee un complejo que requiere la participación de diversos actores, como expertos en políticas públicas, funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil y ciudadanos. También es importante eh, los tecnócratas, las personas que manejan a nivel técnico, profesional, las distintas áreas del conocimiento para poder aportar desde su visión cómo abordar ciertas situaciones, no solamente desde la apreciación de la comunidad. Por lo tanto, se genera un proceso de diálogo enriquecido para poder comenzar a diseñar estas políticas. Por lo tanto, muchas veces la construcción de las políticas públicas demora muchos años porque son varias etapas que se deben cumplir. A continuación, podemos visualizar los elementos necesarios para elaborar una política pública. Serían los siguientes. Tenemos lo que corresponde al análisis del problema público. O sea, ya hubo una pequeña identificación de lo que se quiere abordar, se analiza, se define. Una definición de soluciones. ¿Cómo podríamos solucionar este problema? ¿Cómo se puede abordar? ¿Quiénes serían los actores, el mapeo de actores? ¿Quiénes serían las personas claves con las que yo tendría que dialogar, conversar y establecer opciones de proceso? La metodología de participación. ¿Cómo los puedo hacer participar? Por ejemplo, en el caso del gremio de los profesores, es imposible encuestar a más de 20.000, 30.000 o 50.000 funcionarios. ¿Cómo desde el gobierno central se puede hacer partícipe a esas personas? También en el caso de los estudiantes universitarios es imposible hacerlos participar a todos. Entonces se establecen formas de representación y de participación
de estos colectivos. Enfoque y principio. ¿A dónde va? ¿Cuáles son mis objetivos? Metas. ¿Cuáles van a ser las líneas estratégicas que voy a seguir? ¿Por medio de qué instrumentos también voy a poder implementar el monitoreo? ¿Cómo voy a ver si esto está funcionando o no? Y eso lo genera una planificación, una programación de la implementación de la política pública. Como ya mencionado anteriormente, en el caso del decreto 83 acá en Chile, se actualizó en el 2015 y se hizo una implementación gradual. El primer año funcionaba para tal curso, el segundo año para tal curso, el tercer año para tal curso, y así se fue implementando gradualmente, avanzando en los niveles educativos donde ya tendría que estar de manera obligatoria la consideración de las orientaciones que establece el decreto. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con el decreto 67, que es de evaluación y que también vino en un principio con una marcha blanca de un periodo de tiempo razonable, que fue entre 1 o 2 años, y después vino una implementación. Entonces, la manera de cómo se genera la programación de la implementación de la política también es relevante. Y también se hace un análisis de viabilidad o factibilidad. ¿Es factible esta política pública? ¿Es viable? ¿Están los recursos económicos comprometidos para poder atender las necesidades que se están abordando dentro de esta política? Por lo tanto, si bien hemos planteado varios cuestionamientos, tenemos acá una serie de consideraciones que nos van a permitir eh, diseñar de manera adecuada una política pública educativa. Lo primero, los objetivos de la política pública. ¿Qué se requiere lograr con la política educativa? ¿Qué se trata? De mejorar la calidad de la educación, aumentar la cobertura educativa o reducir las desigualdades educativas. ¿Qué es lo que se busca? A veces, cuando se generan políticas educativas genéricas, no tienen una muy buena bajada en la implementación porque queda la ambigüedad o a la consideración del ejecutor. Lo que quiere decir que para algunos va a tener cierto estándar de avance y para otros va a tener un estándar menor de implementación. Por lo tanto, es necesario establecer parámetros concretos de qué es lo que se requiere y cómo se va a hacer. Lo otro es el contexto educativo. ¿Cuál es el estado actual del sistema educativo? ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades? Por ejemplo, que ahora en Chile se está avanzando en la desmunicipalización de la educación. Quiere decir eso que los establecimientos educativos de educación obligatoria, primaria y secundaria, existen administradores municipales. Entonces, esas escuelas van a pasar de estar bajo la administración municipal para pasar bajo un programa local de educación. Entonces, ¿pero qué sucede? En ese proceso de transición quedan al debe contratación de los profesores, queda al debe también el seguimiento o la continuidad de ciertos establecimientos, el financiamiento de esos establecimientos, etcétera. Por lo tanto, es importante tener todas esas consideraciones de antemano al momento de la implementación. O cuando se vayan implementando, tener ciertos periodos de marcha para regularizar los procesos, para que se inicien los traspasos de manera adecuada, óptima y sin vulnerar los derechos tanto de los estudiantes como de los docentes. Y tenemos los recursos disponibles. ¿Cuánto dinero hay disponible para financiar la política educativa? ¿Esos recursos van a haber recursos permanentes? ¿Son recursos transitorios? ¿O solamente se van a hacer a medida que existan los recursos? Por lo cual eso puede significar que se dicte una ley, pero su implementación demore un amplio proceso porque todavía no están los recursos para poder financiar lo que está estableciendo esa ley. También tenemos las capacidades institucionales. ¿Qué capacidades tiene el gobierno para implementar las políticas educativas? ¿Están los personales para hacer los seguimientos, para hacer la implementación? ¿Está esos equipos de gestión, tanto a nivel central como a nivel local? ¿Cuáles son las
las coordinaciones que van a tener, entre otros. Y los actores involucrados, quiénes son los principales actores involucrados en el sistema educativo, cómo pueden involucrar el diseño e implementación de la política educativa. Entonces, a modo de consideración, tanto en el diseño es importante que generalmente se trabaja a nivel central, tanto del gobierno como del poder legislativo y ejecutivo. A veces trabajan en conjunto y ellos a veces consideran a los actores sociales en calidad de expertos que puedan presentar las ideas, propuestas o aclarar ciertas temáticas. Al no suceder eso, se pueden surgir ciertos problemas en la implementación. Por ejemplo, en el caso de otra ley que se implementó en Chile que se llama Habla Segura, que fue llevada a cabo en 2019 por los altos niveles de violencia que estaban existiendo dentro de los establecimientos educacionales, que implicaba que si un estudiante tenía acciones violentas, tanto a sus pares o docentes, permitía la expulsión inmediata en un periodo de 10 días. Anterior a esa ley, ¿qué sucedía? Que un alumno podía agredir a un docente, pero el estudiante se demoraba un buen tiempo si es que era desvinculado. Entonces el docente tenía que estar ahí dentro del aula con su agresor. Pero lo que no consideró esa política es que al sacar ese estudiante de ese establecimiento, básicamente ese alumno tiene que seguir estudiando en otro lado. Entonces, ¿cómo se genera el proceso de atención, acompañamiento a ese alumno para que pueda solucionar su situación de violencia escolar? Y esos elementos tampoco no fueron considerados. ¿Esto por qué? Porque no fueron consultados de manera adecuada los actores relevantes de las comunidades educativas. Entonces, a modo de conclusión, es importante que el sistema educativo presente cambios en cuanto a las competencias de directores, así mismo el personal de la escuela, universidad debe familiarizarse con las políticas integradas, de manera que su actuar y formas de enseñanza sean acorde a esta. Esto es súper importante porque también cuando se implementan nuevas políticas, ya sea por una transición de un modelo educativo, incorporación de decretos asociados para cambiar la praxis docente, es necesario que, como se está pidiendo un cambio muy relevante desde la base de la educación, obviamente significa modificar la formación inicial docente a estos nuevos desafíos, a estas nuevas necesidades que se están estableciendo en función de leyes, ¿ya? No solamente con lo que declaran los socios comunitarios de las universidades, que serían ser los establecimientos educativos, ¿ya? Por lo tanto, para que sea una buena implementación de una política pública, por ejemplo, el decreto 83, las adecuaciones curriculares, 67 de evaluación dentro de los establecimientos educativos, es necesario que al personal se le generen procesos de capacitación y formación continua en lo que está estableciendo esas políticas. Lo otro es que la implementación de las políticas públicas en el sector educativo permite que éste desarrolle y pueda ser más eficiente, lo cual contribuye a desarrollar en los estudiantes un mejor aprendizaje, acceso a igualdad, entre otros procesos necesarios. También eso es vital. Sin la generación de políticas públicas no se generarían procesos, progreso dentro del sistema educativo. Eso ha significado hoy en día grandes cambios como el acceso a la tecnología. Cuando se promulgaron los programas enlace por los años 90, 2000 en Chile. Hoy en día también a los alumnos de séptimo se les entrega un notebook o una laptop, según como ustedes lo vean los receptores, para que puedan también contribuir con eso, tengan acceso a la tecnología y a los nuevos elementos que también está estableciendo Internet. Y por último, tenemos que los planes implementados y avances se observan que la educación se ha venido desarrollando de forma adecuada, sin embargo no ha sido cubierta en su totalidad, ya que existen ciertos vacíos que no han sido solucionados. Es por ello que se requiere de medidas más estrictas y orientadas.
Lo que nos está diciendo acá, que es importante, si bien se han solucionado varias cosas, también es necesario avanzar en otras. Financiamiento, si bien hoy en día en Chile se entrega una alimentación a los estudiantes que son de cierto estrato social por medio de la JUNAEF, también la pregunta es, ¿y esa alimentación se le estará entregando? ¿Cumplirá con requerimientos nutricionales de calidad? ¿Cuáles son los números de pérdida de alimentos que se están generando? ¿Cuál es la receptividad del usuario, que sería el estudiante, a lo que se le entrega? Entre otros. Muy bien, muchas gracias por su atención y terminamos.